la mayoría de las personas lo ve grabado, entonces. Ujú. Sí, no se preocupe. Aparte es sábado. Sí, bueno, buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión de Imagenología de ICP. Bueno, esta vez tenemos de invitada a la doctora Liliana Hernández. Y bueno, ya saben lo de la certificación, entonces si gustan entrar, aquí está el QR code para que entren al grupo de WhatsApp. Y bueno, nada más quería presentar un poquito a la doctora. Es pues toda una experta en radiología, la verdad, es muy buena, tiene una experiencia increíble y bueno, además pues tiene una eh, virtud para enseñar, porque bueno, a fin de cuentas ella hizo este canal que se llama Radiología e Imagen para Estudiantes, que está muy padre por si lo quieren checar. Aquí en la esquina les dejé el QR code por si la quieren visitar. Y bueno, no sé si nos quiere contar más de usted, doctora. Mm, No, nada más, justamente eso les iba a comentar. Si quieren aprender un poquito más de radiología, pueden entrar aquí al canal de YouTube, youtube.com/radiología imagen para estudiantes. Ahí subí todo el curso completo que se imparte en la UNAM, en Ciudad Universitaria, para la materia, porque como tal sí existe la materia en esta universidad, entonces está básicamente así, un poquito más de 60 videos con todo el temario completo en caso de que lleguen a requerirlo. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, sin más, damos inicio y le doy la palabra. Sí, muchísimas gracias. Nada más déjenme preparo aquí mi pantalla. Listo. Ok, entonces el día de hoy vamos a ver el tema de radiografía de tórax normal. Créanme que yo creo que es lo más complicado, tratar de saber cuándo una radiografía es normal. Aprendiendo a ver el aspecto normal, de ahí ya nos podemos ir a la patología. Entonces, antes que nada, pues la imagen médica tiene tres principales métodos físicos con los cuales formamos imágenes. Estos son el sonido para formar ultrasonidos, radiación no ionizante como ondas electromagnéticas y ondas de radio para formar imágenes de resonancia magnética. Estas no tienen daños a largo o corto plazo, a diferencia de la radiación ionizante, que puede llegar a tener daños al código genético, proteínas, moléculas de agua. Y pues esta radiación ionizante nos forma las imágenes que utilizamos en gammagrafía con rayos gamma y las imágenes que utilizan rayos X en radiografías, tomografía computada y fluoroscopía, que no es más que radiografías en movimiento, digamos. Entonces, en este momento vamos a ver radiografías. Eso es nada más para centrarnos un poco en qué método de imagen estamos viendo. Tal vez ya saben esto, las densidades radiológicas principales que tenemos, que va de lo menos denso a lo más denso. Lo menos denso, pues, es el aire, y lo vemos aquí completamente negro. En una radiografía de tórax, pues la vemos por fuera del paciente, que es aire ambiental, y en los sacos alveolares que contienen aire. Luego tenemos la densidad grasa, que estamos viendo aquí en el tejido celular subcutáneo del paciente. Posteriormente, el líquido se refiere a cualquier líquido corporal, entonces pensemos desde sangre, bilis, orina. Y por ejemplo, aquí el hígado tiene densidad líquida porque pues tiene mucha vascularidad, tiene mucha sangre, entonces por eso consideramos que esto es densidad líquida. Y aquí el corazón es un importante ejemplo de densidad líquida, pues porque contiene sangre, que es un líquido corporal. Luego tenemos la densidad calcio, que la vemos reflejada en los huesos, en el esqueleto, particularmente todos los componentes de una placa de tórax, que ahorita vamos a ver. Y la densidad metal, que nosotros como tal no la tenemos, pero podemos llegar a tener objetos extraños o objetos de tratamiento médico, como en este caso un marcapasos. Vamos a utilizar esta nomenclatura. Radiolúcido se va a referir a lo que es menos denso como el aire y le da este color completamente negro a las cosas en la radiografía. Radiopaco es lo más denso, es blanco en la radiografía. Y nada más tenemos estos dos términos. En tomografía, que es el hermano mayor de la radiografía, digamos, que utiliza también rayos X, las terminologías cambian un poquito. Hipodenso vendría siendo lo que es negro o lo que es más oscuro.
hiperdenso lo que es blanco o lo que es más denso, hiperdenso, y lo gris pueden llamarlo isodenso o densidad intermedia. Aunque bueno, isodenso, algunos lo utilizan, tal vez no sea muy recomendable, pero lo van a llegar a escuchar para referirse a lo que es gris. Ahorita nada más vamos a hablar sobre todo de radiolúcido o poco denso y radiopaco o muy denso. Entonces, nada más para centrarnos un poquito, establecer qué lado es qué lado en su pantalla. Así como ustedes están viendo su pantalla, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo del paciente. Entonces, en todas y cada una de las imágenes médicas que vean, siempre va a ser como si ustedes estuvieran viendo a su paciente de frente. Este va a ser el lado derecho y este va a ser el lado izquierdo. Muy bien, entonces vamos a entrar a radiografía. Como tal, yo creo que han escuchado que hay posiciones diferentes radiológicas, que si lateral o anteroposterior, posterior anterior. Entonces, vamos primero a ver aquí cómo está conformada esta imagen. Esta es una proyección póstero anterior. Esto de póstero anterior o anteroposterior se refiere a cómo va a entrar el haz de rayos X a través del paciente y en dónde se va a recibir la información del paciente en el receptor. Aquí en esta póstero anterior, el rayo va a entrar, este es el tubo de rayos X, el rayo va a entrar de posterior a anterior, o sea, entra por la espalda hacia adelante, se recibe en la parte anterior del paciente, que es esta como imagen blanca que ven aquí. Entonces, esta es una proyección póstero anterior. Para hacer esta posición es bastante complicado, necesitamos que el paciente coopere, que pueda ponerse de pie y a veces pues llega a ser muy difícil con pacientes hospitalizados. Entonces podemos hacer también estas proyecciones anteroposteriores, que vean como por ejemplo aquí es un paciente que está en su cama o pacientes sentados. Estos sobre todo son proyecciones para pacientes más graves. Vean cómo el rayo va a entrar de anterior, este es el tubo de rayos X, entra el rayo de anterior a posterior. Entonces, la podemos tomar con el paciente acostado o en sedestación. En un momento vamos a ver cómo podemos diferenciar entre estas dos proyecciones, pero era más que nada para entender ahorita lo que vamos a ver. Esta es una radiografía normal postero-anterior. Vean que realmente a mí se me complicaba mucho cuando era estudiante decir de que, ok, sabemos que en teoría deben estar, a veces dicen que limpios los campos pulmonares. Entonces todo esto me parecía bastante raro y esto. Les digo que definir que una radiografía de tórax normal yo creo que es lo más complicado, pero vamos a ver los componentes que tienen. Entonces, esta es una imagen patológica. Bueno, la pieza patológica de un tórax. Vamos a tratar de desmenuzar un poco sus componentes, digamos. Tomemos en cuenta que vamos a ver como un ejemplo de que pensamos que es el tubo de rayos X, va a atravesar el haz de rayos X y vamos a ver solo ese pequeño fragmento. Entonces, vean cómo se va a ir formando la imagen. Vamos a ir capa por capa y primero tendríamos la piel. Luego el tejido celular subcutáneo y cada capa le va brindando densidad a la radiografía. Luego tendríamos las costillas, ya estaríamos a este nivel. Luego el parénquima pulmonar, que como tal son los alvéolos y el espacio intersticial. Entonces no nada más es aire dentro de la cavidad torácica, sino tenemos pequeñas paredes y que finalmente están rodeando a los alvéolos, que como tal, pues sí tienen densidad de aire, pero finalmente brindan bastante densidad sumatoria en toda esta parte. Luego tenemos todas estas imágenes que yo creo que son las que más se nos complican ver, que son como si fueran ramas que van del centro hacia la periferia, que corresponde a las arterias pulmonares, son las que brindan la principal densidad en las radiografías. Las venas pulmonares, como pasan a través del intersticio, no le dan tanto este aspecto reticular a la radiografía. En un momento vamos a ver por qué, pero bueno, tomemos en cuenta que las arterias pulmonares pues son un componente importante de todo esto. Luego tenemos a las costillas, pero anteriores. Vean que esta era la posterior que ya habíamos visto y tenemos también costillas anteriores.
bueno, es el mismo arco costal, pero da la vuelta, entonces las vemos repetidas, digamos. Luego tenemos el tejido celular subcutáneo nuevamente de esta parte externa, después la piel, y llegamos a tener algunos anexos de tejidos blandos, como pueden ser las mamas en las mujeres o en los hombres que tienen pectorales muy prominentes, a veces también nos pueden brindar una densidad importante. Entonces vean cómo ya se suma todo esto y hay que tener en cuenta todos estos componentes para ver una radiografía normal. Entonces es por eso que vemos todo este aspecto tan irregular en esta sección. Esto es lo que llamamos como opacidad pulmonar. O sea, qué tan blanco o qué tan negro es un pulmón, que como pueden ver de forma normal no es tan negro como tal, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo este fragmento. Y pues, en teoría debe ser simétrica la iluminación pulmonar, como estamos viendo aquí, pero vean cómo todo esto que vemos aquí puede llegar a ser difícil de interpretar. Entonces, ahorita vamos a ver qué son todos estos componentes. Solo recuerden que en teoría debe llegar a tener la misma iluminación pulmonar ambos campos pulmonares. Entonces, esto nos lleva aquí al primer caso. Es un paciente que lo envían por tos. Entonces, observen aquí la opacidad de ambos pulmones y aquí voten por qué pulmón es el que está afectado. ¿Izquierdo, derecho, ambos o ninguno? Y ¿me comenta, doctora, por favor? Ahí están los resultados en pantalla. Entonces, estamos viendo que derecho, izquierdo, ninguno. Muy bien. Entonces, vamos a analizar aquí cuál es. Vean que aquí este es más denso que este, ¿no? Entonces, hay que pensar en todos los componentes que hay. Entonces, piel, tejidos blandos, costillas, pulmón. Sí se ve raro esta parte, pero vean esta silueta de aquí. Habíamos dicho que las glándulas mamarias son un componente importante de la densidad. Entonces, vean que esta paciente tiene mastectomía. O sea, a pesar de que tal vez la enviaron por tos, no nada más porque tenga tos quiere decir que un paciente va a tener patología. Realmente estos pulmones son normales y es lo que les digo, puede llegar a ser difícil pensar, definir cuando un pulmón está normal o anormal. En este caso es nada más la densidad que teníamos aquí de la glándula mamaria, pues de este lado no la tenemos y por eso se ve muy radiolúcido, bueno, más radiolúcido este pulmón, pero en general es una paciente normal. Entonces aquí pues no había ni pulmones, no están afectados, sino aquí lo que está afectado son los tejidos blandos. Entonces siempre consideren todo fuera de los pulmones que puede estar causando cambios de opacidad sin que nos hable de que es anormal esta radiografía. Todos estos son ejemplos de radiografías normales, por eso les comento que puede llegar a ser difícil definir cuando algo es normal o no. Y es muy importante tratar de familiarizarse con los cambios que hay a través de la vida del paciente. La radiografía pediátrica definitivamente es otra cosa. Nada más tomen en cuenta estos ejemplos de adultos. Este es un adolescente y a través de la vida pues va a ir cambiando el aspecto sin que nos hable de qué es patología realmente. Entonces ahorita vamos a revisar todos los componentes. Primero hablan mucho de los criterios de calidad para ver si está bien tomada o mal tomada una radiografía, pero vamos a ver ahorita cómo esto llega a ser relativo. Realmente a veces sí son ininterpretables las radiografías, a veces, pero es algo que les gusta a muchos hacer mucho hincapié con estas situaciones, pero bueno, nada más hay que tomarlas en cuenta. Hay miles de criterios de calidad. Honestamente, yo solo pienso que hay tres que en teoría deben de conocer con la mnemotecnia RIP y una es
rotación, o sea que debe estar bien centrada una radiografía. Para esto podemos ver aquí las cabezas de las clavículas, cómo están a una distancia equidistante de estas imágenes que corresponden a las apófisis espinosas de la columna vertebral. Vean cómo es equidistante la distancia, a diferencia de esta que tiene cierto grado de rotación a la izquierda. Pero este es un paciente pues que vemos aquí cables de monitoreo, vemos que tiene un catéter venoso central. Entonces este es un paciente que está más grave, claramente, que este. Esta es una radiografía anteroposterior. Ahorita vamos a ver cómo definimos esto. El otro criterio es que debe estar en... Las radiografías de tórax se toman en inspiración para tratar de que los alvéolos se distiendan y realmente definir qué alvéolos están afectados o qué alvéolos no se pueden distender adecuadamente. Para esto contamos costillas. Ahorita vamos a ver esto de las costillas, pero más o menos ahorita nada más tomen en cuenta que debe estar inspirada, decimos. Entonces, aquí están bien distendidos estos pulmones. Y aquí ven cómo tiene un aspecto raro. Si viéramos esto así, pensaríamos que esta tal vez pudiera ser patológica, esta radiografía, pero este es el mismo paciente, solo que pues esta está tomada en expiración. Ven cómo se elevan los diafragmas, se eleva el hemidiafragma derecho particularmente, y todo estos cilios forman unas imágenes aquí bastante, a veces les dicen que empastadas, pero bueno, digamos que hay congestión aquí iliar. Ahorita vamos a ver esto de los cilios un poquito mejor. Y aparte, por ejemplo, toda esta radiopacidad pues aumenta muchísimo más que de este lado. Entonces, siempre hay que considerar que debe estar bien inspirada. Y decimos que debe haber 5 costillas a 7 anteriores o 8 a 9 posteriores. Ahorita vamos a hacer los conteos para definir cuáles son las costillas anteriores y cuáles son las costillas posteriores. Nada más tomen en cuenta que se toman inspiración y pues los campos pulmonares son amplios. Luego tenemos esta penetración, que es una cuestión completamente técnica. Si el técnico radiólogo falla un poquito en determinar cuál es la dosis de radiación que necesita el paciente, podemos tener este tipo de placas que les dicen quemadas o sobrepenetradas o duras, en donde no podemos ver los vasos, las arterias pulmonares, como los veíamos aquí, y pues tendríamos en teoría que verlas para poder interpretar adecuadamente esta radiografía, si no, pues realmente no podríamos ver pequeñas densidades que tal vez pudiera haber en el resto del parénquima. Por el contrario, si falta dosis, decimos que es infrapenetrada o blanda, y vean cómo no podemos ver la columna por detrás del corazón, además de que pues, se ve bastante blanca, y pues lo que es muy blanco, en teoría es patológico. Ahorita les voy a explicar un poco más eso. Estas sí son más difíciles de interpretar cuando son cuestiones de técnica mal definida. Pero fuera de eso, vamos a ver que realmente no importa tanto la técnica. Decíamos que deben ser similares la iluminación de los campos pulmonares. En teoría ven cómo este es más radiolúcido, es más negro que este lado, entonces tal vez aquí ya podríamos pensar patología, y ocurre mucho que vemos esto, lo interpretamos como normal y nos dicen, ay, ¿cómo es posible que no se haya dado cuenta de que este hemitórax es más radiolúcido? Y tal vez nos pudiera hablar de que, por ejemplo, hay atrapamiento aéreo, pero lo que sucede es que es muy fácil, aparte de lo que vimos ya de los tejidos blandos que modifiquen la radiopacidad de los hemitórax, hay diferentes tipos de mala técnica, digamos, que nos pueden generar diferencias en los hemitórax y son normales. Como radiólogos lo sabemos, pero luego, bueno, o sea, los demás médicos no deben estar obligados a saberlos, pero no nos creen que son radiografías normales. Una es cuando está mal calibrado el tubo de rayos X y hay una distribución pues mala del haz de rayos X y forma este tipo de imagen que llamamos efecto talón, en donde veríamos, al contrario de lo que vemos aquí, el hemitórax izquierdo es más radiolúcido, o sea, más negro. Otro es que tomen la radiografía con el paciente fuera de foco
o que tomen la radiografía con el paciente rotado, todo eso va a modificar la opacidad de los campos pulmonares. Entonces, si se las reportan normal y ven ustedes esto, tal vez consideren que es únicamente la técnica que estamos utilizando. Bueno, entonces, ¿cómo interpretamos una radiografía de rayos X? Les van a dar 1000 recetas, que si de afuera para adentro, de adentro para afuera. O sea, realmente no tomen esto en cuenta como una receta de cocina, sino realmente con que ustedes revisen todas estas cosas que vamos a ver ahorita, ya con eso es suficiente. Ustedes cásense con la técnica que ustedes más les convenga. No crean que es algo muy religioso que deben saber. Lo que sí, pues siempre hay que verificar la información del paciente, siempre ver que el lado derecho corresponde al lado derecho, el lado izquierdo corresponde al lado izquierdo y que sea su paciente realmente. Vamos a ver ahorita todos estos componentes, pero les voy a hablar de cómo, qué son las cosas que veo yo. Porque yo me gusta irme del centro para afuera. Entonces vemos la tráquea primero, luego la aorta. Ahorita vamos a hablar de todos estos componentes. Me voy a ir un poquito rápido en esta diapositiva. Luego los cilios, que corresponden a estas secciones. La vascularidad pulmonar, dijimos que sobre todo está brindada por las arterias pulmonares. Luego el mediastino, que corresponde a toda esta parte central en donde está el corazón como principal componente. Los pulmones, que ya dijimos que en teoría deben ser lo más simétricos posibles con todas estas pequeñas imágenes que podemos ver reflejadas sobre los campos pulmonares. Luego los diafragmas y su posición, que estarían aquí. Los componentes óseos, que podemos alcanzar a ver, y los tejidos blandos. Entonces vamos a hablar de cada componente. Primero tenemos la vía aérea, que corresponde a la tráquea, que dijimos que debe ser central. Y esto en teoría, porque en adultos mayores, esto es la aorta. La aorta va a empujar un poquito a la tráquea hacia la derecha, pero realmente es algo muy discreto. Casi siempre pues debe estar, sobre todo esta parte superior debe estar centrada. Aquí puede haber, les digo, cierto grado de desviación, pero nunca realmente verla ya de este lado o de este lado. Entonces, mientras sea central, aceptablemente es normal. Luego aquí está la carina. Tenemos el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo. Y a veces podemos llegar a observar el bronquio lobar superior y el bronquio intermediario, de donde se origina el bronquio medial, y el bronquio para el lóbulo inferior del lado derecho. A veces es más difícil ver el bronquio para el lóbulo superior y medial del lado izquierdo, pero realmente yo creo que con que identifiquen la tráquea y la carina es suficiente. Las cisuras, en cuanto a las cisuras, esto realmente nada más es algo esquemático. Acuérdense de anatomía, que tenemos una cisura menor u horizontal y cisuras mayores o oblicuas o transversas, como quieran llamarles. A mí se me facilita más llamarle menor y mayores. Les digo, esto solo es un esquema, porque realmente las cisuras a veces son visualizables. Aquí estamos señalando a la cisura horizontal que veríamos del lado derecho, y nada más la podemos ver de forma normal, parcialmente. Aquí, tal vez en la pantalla no se aprecia bien, pero créanme que está aquí. Puede llegar a estar un poquito más engrosada y ser normal de cualquier forma. A veces vemos una línea un poquito más gruesa y dicen que tiene cisuritis, pero no. Tomen en cuenta que en póstero anterior o anteroposterior a veces, pero sobre todo póstero anterior, es normal llegar a ver la cisura menor u horizontal de forma normal. En las proyecciones laterales, ahí sí podemos ver a las cisuras transversas o mayores que estarían aquí. Les voy a quitar, tal vez las puedan ver, tal vez no, pero sí están ahí, créanme. Sobre todo esta parte, ya de aquí ya no la alcanzo a ver.
y esta parte. Entonces, realmente dirán ustedes que vemos fisuras de forma normal, tal vez no, porque están muy complicadas de verla. Y realmente ya cuando hay patologías, cuando serían visibles, cuando se engruesan. Aquí está, hay un derrame pleural. Aquí hay líquido en esta fisura horizontal. Entonces, aquí estamos viendo la proyección lateral, cómo está lleno de líquido. Y, perdón. Y esta sería la fisura mayor del lado derecho, que es donde hay líquido. Van a engrosar bastante estas fisuras. De lo contrario, solo se ven de una forma muy, muy discreta, como si trazaran la línea con un lápiz muy afilado. Sobre los hemidiafragmas hay que verificar la posición. El hemidiafragma derecho es más alto que el izquierdo de forma normal porque el hemidiafragma derecho está sobre el hígado, entonces esto lo eleva un poco. Cuando no guardan esta posición normal, puede ser que el hemidiafragma derecho sea más alto, pero cuando no guardan una posición normal, puede ser que el hemidiafragma izquierdo sea más alto que el derecho y eso es anormal. O puede ser que el hemidiafragma derecho sea muy alto. Entonces, vean, esta es la posición, la relación normal que guardan. Este es más alto, el hemidiafragma derecho, y el hemidiafragma izquierdo es más bajo. Pero debe ser nada más menor, en teoría, menos de 3 centímetros de diferencia. Cuando se eleva demasiado el hemidiafragma derecho, eso ya es anormal. En la lateral, para definir qué hemidiafragma es qué hemidiafragma, siempre hay que ver cuál es el hemidiafragma que llega hasta adelante. Entonces, además de que es más alto el hemidiafragma derecho, pero a veces se cambia la relación. Vean aquí cómo podemos trazar esta línea del hemidiafragma de una forma completa. Entonces, este es el hemidiafragma derecho. El hemidiafragma izquierdo solo llega parcialmente hasta adelante porque tenemos aquí la opacidad cardíaca. Entonces, ese sería el hemidiafragma izquierdo. Aquí tenemos alteraciones de los hemidiafragmas. Este es un paciente que tiene un tumor hepático que muchas veces causa anormalidades del hemidiafragma derecho. Entonces, por eso aquí está completamente elevado. Y esto ciertamente son más de 3 centímetros que hay de diferencia. Entonces, está extremadamente elevado. Este hemidiafragma derecho es anormal. Este hemidiafragma izquierdo en esta proyección está más alto que el derecho, entonces eso ya es anormal, sobre todo cuando es tanta la diferencia. Esta es la burbuja gástrica. Este es un paciente con parálisis diafragmática, entonces por eso se elevó aquí completamente el hemidiafragma izquierdo. Aquí está lo que les comentaba de las costillas, de cómo podemos definir cuáles son anteriores y posteriores. Tomen en cuenta que aquí inicia... bueno, aquí tenemos los arcos costales. Aquí tenemos de ejemplo el 1 y el 7. Vean cómo hay una porción posterior, medial y anterior. Entonces, la porción posterior, medial y anterior. Vamos a ver aquí. Entonces, decíamos que necesitamos ver al menos 5 a 7 costillas anteriores y 8 a 9 posteriores. Entonces, vean aquí anteriores cómo hacen estas líneas oblicuas hacia abajo en la porción anterior. Entonces hay 6 costillas aquí anteriores. Y en esta radiografía vemos, pues no está en los campos pulmonares. 1 y 11 aquí no están en los campos pulmonares, nada más tenemos del 2 al 10, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 costillas dentro de los campos pulmonares. Entonces está bien inspirada esta radiografía. Nada más, a veces creo que bueno, a mis estudiantes les ha costado luego mucho trabajo reconocer en qué momento hacen el giro las costillas, pero nada más es cuestión de ir entrenando un poco el ojo para aprender a contar las costillas. Debe de haber una distancia equidistante, distancia equidistante entre costillas, porque luego dicen que la horizontalización de las costillas es anormal cuando cambia
Bueno, cuando hay diferencias muy, muy notables entre los espacios intercostales, eso es anormal también. Eso de la horizontalización, la verdad ya cuando una radiografía tiene horizontalización costal ya es una patología bastante avanzada. Más que nada consideren que debe ser como seguir esta imagen curva que cae. O sea, debe ir el arco costal posterior y hacia abajo y luego cae de esta forma. Ya verlo más horizontal no es normal y sobre todo comparativamente es donde yo creo que pueden llegar a ver más cambios entre los espacios intercostales. Ok. Otra parte importante son las estructuras óseas, que a veces inclusive como radiólogos deja uno pasar cosas que no están o ya deja uno pasar fracturas. Créanme que me ha pasado que, por ejemplo, una vez no vi, había como 3 fracturas costales y no las vi porque habían mandado al paciente por neumonía. Entonces, pues sí, tenía su neumonía, pero también fracturas costales. Ya desde ahí, pues siempre checo las estructuras óseas. Entonces, por ejemplo, en este paciente vean cómo no hay clavículas. Siempre es importante verificarlo. De hecho, esta es una imagen que le presentaron a los radiólogos para hacer un estudio y vieron que pues creo que hasta al 30% no reportaban la ausencia de las clavículas, ¿no? Entonces siempre tomen en cuenta todas las estructuras óseas, que pues es la columna, las costillas, las clavículas y a veces podemos llegar a ver algo de la escápula y verifiquen pues las articulaciones del hombro porque no es muy común, pero sí se llega a dar que a veces hay luxaciones de que se cayó el paciente o algo, a nadie le avisan y está luxado el hombro y se queda así el paciente durante toda su hospitalización con los hombros luxados. Es importante que recuerden que si ustedes quieren ver los pulmones, deben de solicitar una radiografía de tórax, pero si quieren ver el tórax óseo, se debe solicitar un tórax óseo. La técnica no es la misma. Este es un tórax óseo y esta es una radiografía de tórax posterior anterior. Entonces vean cómo es más sencillo definir todas las estructuras óseas con esta técnica que con esta. Y, por ejemplo, también luego cuando toman un tórax óseo, nos dicen, no reportó todas estas anormalidades que hay aquí en los pulmones, pero no es la técnica para ver parénquima pulmonar. Entonces, uno, no valoren las estructuras pulmonares en un tórax óseo. Y dos, si quieren valorar estructuras óseas del tórax, deben de solicitar su radiografía como tórax óseo, no como radiografía de tórax posterior anterior o antero posterior, porque recuerden que la técnica es muy distinta y vemos diferentes cosas en ambas. Algo importante pues son los componentes de la silueta cardiomediastinal. Entonces aquí vemos este dibujillo que hice con las estructuras que hay que valorar. Vamos a verlas aquí una por una. Aquí decimos que más que esto sea la vena brachiocefálica derecha, más que nada tomemos en cuenta como que son los vasos superiores o los vasos que van al cuello, porque puede llegar a ser esta parte, la vena brachiocefálica o la arteria brachiocefálica. Entonces pensamos que más bien son las brachiocefálicas o el tronco innominado, como quieran decirle, lo que está formando esta parte superior. Luego podemos llegar a ver sobre el bronquio derecho a la vena ácigos. Esta sobre todo es importante valorarla en pacientes con insuficiencia cardíaca en donde se dilata. Esta es una vena ácigos normal. En general, nada más piensen que debemos de ver una línea un poquito recta. Luego tenemos a la vena cava superior, que estaría aquí, que formaría toda esta orilla. Algunos libros dicen que vemos la aorta y ciertamente, pues esta es la aorta. A veces se llega a proyectar de esta forma, ahorita lo vamos a ver, y llega a formar parte de la silueta cardíaca derecha. Pero bueno, si nos vamos así como muy operativamente a la terminología y a lo que vemos aquí, no es normal ver una aorta formando la silueta derecha, porque eso ya nos hablaría sobre todo de aterosclerosis, pero bueno, consideren que puede estar formando esta parte de la silueta cardiomediastinal.
Luego siempre esto llega a darles un poquito de duda de qué es. Es la arteria pulmonar derecha interlobar. Como está rodeada de pleura, por eso forma como esta imagen tubular muy, muy, muy prominente, pero es completamente normal verla, ¿ok? Finalmente tenemos a la aurícula derecha, proyectada en esta parte inferior de la silueta cardiomediastinal, y a veces podemos llegar a ver la vena cava inferior de este lado, pero en este caso no la vemos. Del lado izquierdo tenemos a los vasos subclavios, que les digo puede ser arteria o vena, el botón aórtico, esto de aquí es la aorta, ahorita vamos a esta parte, el tronco de la pulmonar como tal, la aurícula izquierda. Algunos dicen que no la vemos, yo siempre he pensado que sí la vemos, pero nada más les comento las variaciones que van a ver en la literatura. Y finalmente el ventrículo izquierdo, que es el que forma la mayoría de la silueta izquierda. Vean cómo el ventrículo derecho no forma parte de los bordes cardiomediastinales, ya que este está metido, digamos, entre la silueta cardíaca como tal. Entonces, vean, aurícula derecha va a formar el lado derecho, ventrículo derecho no es parte de la silueta cardiomediastinal porque queda aquí en medio. Y del lado izquierdo tenemos a la aurícula izquierda y pues a todo el ventrículo izquierdo, formando casi la mayoría de la silueta izquierda. Aquí está lo que comentábamos de la aorta. Aquí estas son las mismas imágenes de diferentes pacientes. Conforme los pacientes se van haciendo mayores, la aorta va como que perdiendo elasticidad, entonces se va haciendo como muy, muy suelta, digamos. Esta es una aorta normal, entonces vean cómo sale aquí la porción ascendente, aquí está el arco y la descendente. Entonces, conforme va avanzando la edad del paciente, se va a ir dilatando la aorta y va a adquirir este aspecto como en cuerda, digamos. Entonces, a esto le llaman una aorta desenrollada o dólica o elongada. Van a encontrar esos términos de que, por ejemplo, les van a reportar, este paciente tiene desenrollamiento aórtico o una aorta dólica o aorta elongada. A esto se refiere que se ve como más suelta, como más, no sé, a mí me gusta como que pensar que es una manguera que ya no tiene fuerza en las paredes, entonces está toda luz. Este es el arco, perdón, el botón aórtico. Pueden llegar a ver a veces calcificaciones del botón aórtico que nos hablarían de aterosclerosis ya con placa calcificada. En adultos mayores llega a ser muy prominente porque les digo que se va distendiendo la aorta de forma normal. Y siempre entonces deben de valorar esta porción superior o porción ascendente, el arco aórtico en donde formaría el botón aórtico y toda esta porción descendente que sí llega a ser bastante visualizable como estamos señalando aquí en estas porciones. Aquí está señalada cuál es la sombra de la aorta. Y esta, pues, como les comenté, está bastante desenrollada. Es que como eso no viene luego en los libros del desenrollamiento, luego no queda muy, muy claro, pero a esto se refiere. La pulmonar la localizamos primero buscando todas estas imágenes del ilio izquierdo. Inmediatamente lo que vemos adyacente hacia la silueta cardiopulmonar sería el botón de la pulmonar, que en este caso es esta parte. Debemos de trazar a partir del botón aórtico hacia el ventrículo izquierdo una línea y este botón de la pulmonar no debe estar sobrepasando esta línea de la tangente pulmonar que trazamos aquí, ni debe estar muy profunda. Entonces, esto es un botón de la pulmonar normal, pero ahora vamos a ver estas anormales, en donde aquí pues veíamos los vasos subclavios, el botón de la aorta,
Y aquí este botón de la pulmonar está gigante, ¿no? Entonces, si trazamos nuestra línea de tangente pulmonar, vemos que esta sobrepasa esta línea. Entonces, esto es un botón de la pulmonar crecido. Nos puede hablar de hipertensión pulmonar. Ahora, al contrario, aquí trazamos la línea. Este es el botón de la aorta, el ventrículo izquierdo, y vemos cómo se desplaza hacia el centro este botón de la pulmonar. Esto nos habla de que hay crecimiento aórtico y crecimiento del ventrículo izquierdo, súper común en pacientes con cardiopatía hipertensiva. Los pacientes con cardiopatía hipertensiva llegan a tener este tipo de hallazgos de crecimiento del ventrículo izquierdo, cambios coronarios por aterosclerosis y crecimiento aórtico, que como les comenté puede llegar a ser por aterosclerosis también. Ok, entonces con lo que vimos ahorita de la silueta cardiomediastinal, vamos a ver, vean estas imágenes de este paciente y lo enviaron como valoración prequirúrgica. Aquí de qué lado ven que la silueta cardiomediastinal esté afectado. Muy bien. Entonces, aquí están los resultados. La mayoría dijo que del lado izquierdo. Entonces, chequen nuestros contornos. Aquí vemos un contorno del cual no hablamos. Luego vemos la aorta o vena cava inferior, aurícula derecha. Y aquí dijimos que teníamos que tener al ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, botón de la pulmonar. Y aquí, pues, esto parece botón aórtico, pero del lado izquierdo, y aquí no lo vemos. Entonces, esto es un arco de la aorta, un arco aórtico derecho. Llega a ser una variante anatómica que a veces es bastante patológica y se asocia a algunas otras patologías, o nada más como un hallazgo como variante anatómica. En este caso me parece que nada más fue una variante anatómica, el paciente no era sintomático. Ciertamente, pues aquí está afectado el lado izquierdo porque falta el botón de la pulmonar que lo localizamos del otro lado. Entonces pudiéramos decirte que también está afectado el lado derecho, pero es básicamente porque el arco de la aorta va del lado derecho. Incluso vean aquí cómo lateraliza un poco la tráquea hacia la izquierda. Entonces, esto es una variante anatómica nada más. Recuerden siempre seguir sus contornos de la silueta cardiopulmonar. Ok. Me voy a ir un poquito más rápido. Ya habíamos dicho de los vasos pulmonares, como son los que le dan mucha densidad a los campos pulmonares. Sobre todo dijimos que son las arterias pulmonares. Tienen esta forma de ramificaciones. Los vasos superiores van hacia arriba, los vasos inferiores van hacia abajo, y siempre son más prominentes en la base, a diferencia que en los ápices, sobre todo por el efecto de la gravedad y pues la distribución de las áreas de West. Entonces, de forma normal, cuando un paciente está en bipedestación, no es tan normal ver vasos hacia esta porción superior o apical, y hacia las bases siempre vamos a ver mayor densidad porque hay más vasos. Y también tienen una distribución muy típica en donde es más común ver vasos de mayor calibre en el tercio interno, a diferencia del tercio externo, donde ya prácticamente no debemos de ver vasos. Ver vasos más allá de este tercio o a 1 centímetro, más allá de 1 centímetro a partir de los bordes pulmonares, eso ya es anormal. Luego, los cilios pulmonares de forma rápida están formados pues, por arterias, venas, bronquios y los ganglios linfáticos de ambos lados. De forma normal, el hilio derecho es más alto que el izquierdo porque sobre todo quien forma la densidad de los cilios es la arteria pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar izquierda pasa por arriba del bronquio izquierdo,
y por eso eleva en teoría este ilio izquierdo. Entonces aquí está un poquito más elevado que de este lado. Y la arteria pulmonar derecha pasa frente al bronquio derecho, entonces por eso es un poquito más bajo. Decíamos que podemos ver de forma normal esta estructura, que es la arteria interlobar. A veces podemos llegar a ver a la del lado izquierdo de esta forma y de forma así como que simple decimos que no deben de ser mayores que un dedo, el calibre de un dedo, reflejados en una tomografía, en una radiografía que nosotros estamos viendo en un negatoscopio. Entonces, nada más recuerden que todo esto son ilios. Cuando no son normales es cuando pierden esta cierta concavidad, que vamos a ver a qué me refiero con eso, o si el ilio derecho se eleva o si uno es más denso que el otro. Vamos aquí, estos son ilios normales. Vean cómo este ilio, yo siempre trazo imaginariamente estas líneas de que mis ilios deben de ser cóncavos de esta forma, y aquí vean cómo está abombado hacia afuera. Vean de este lado también cómo hay una opacidad que realmente no veíamos. Son muy densos aquí en esta parte, pero ya más, ver como más globularidad de esta estructura ya no es normal. Y aquí definitivamente pues ya son anormales. Casi siempre lo que pasa aquí es que puede llegar a haber ganglios linfáticos aumentados de tamaño, o puede estar dado por las estructuras vasculares, sobre todo las arterias pulmonares. Llega a haber aneurismas o hipertensión. La hipertensión de la pulmonar que vimos también le da este aspecto globular. Pero bueno, consideren que se pierde esta concavidad. Luego los bronquios, de forma normal los llegamos a ver. Hay que tomar en cuenta que hay como dos tipos de distribución que puede haber. Aquí estamos viendo estas imágenes en rieles, que corresponde a ver a los bronquios con esta distribución como si fuera del lado, o podemos llegar a ver bronquios de frente que le darían este aspecto como de donas. No deben de ser las paredes muy gruesas, ni deben ser tan notables los bronquios. Esta es la distribución que guardan normalmente. Aquí se metió medio de contraste dentro de los bronquios para ver la distribución en una broncografía. Ya no hacemos esto, ya preferimos tomar tomografías. Pero bueno, tomen en cuenta de que podemos llegar a ver los bronquios de cierta forma normales, sobre todo hacia los cilios. Ya verlos muy distales ya es completamente anormal. Aquí hay ejemplos de bronquios anormales. Vean esta dona de aquí, cómo está, cómo tiene paredes muy gruesas. Aquí vemos un riel que correspondería a un bronquio visto del lado. Estos son, es un paciente con EPOC con bronquitis crónica. Aquí estos son bronquiectasias, todas estas imágenes como en anillo que estamos viendo muy distales a los cilios, o estas imágenes en rieles, pues son bronquios dilatados en relación a bronquiectasias. Realmente ver bronquios afectados en la radiografía ya nos está hablando de que esa patología lleva mucho tiempo y está muy avanzada. El volumen pulmonar es importante porque nos puede hablar de un volumen pulmonar incrementado, o sea, que haya más aire dentro de los pulmones, o que los pulmones ya no tengan tanta elasticidad y se pierda la capacidad que tengan estos pulmones para insuflarse. Entonces, vean, creo que es bastante explicativo decir volumen pulmonar aumentado y volumen pulmonar disminuido. Esto hay algo que ponen en el temario de mi universidad que debemos de enseñarles cuáles son los hallazgos de un síndrome restrictivo y un obstructivo en radiografía, pero ya ver cambios en relación a estos síndromes en una radiografía nos habla de que esa patología ya está muy avanzada. Pero bueno, síndrome restrictivo y obstructivo. En este caso, el restrictivo pues nos hablaría, por ejemplo, de las fibrosis pulmonares o enfermedades intersticiales de depósito, que estarían dándole menor capacidad de expansión a los pulmones. Obstructivo nos hablaría, por ejemplo, EPOC o asma, de que está habiendo atrapamiento aéreo. Entonces, eso expandiría extremadamente los campos pulmonares, está aquí aplanando los semidiafragmas,
y podemos llegar a encontrar pues mayor número de costillas, ya sea anteriores o posteriores. Hablan muchos de números como tal de costillas, pero creo que es algo un poquito más visual. Ya van a ver todo esto cuando les hagan alguna plática sobre EPOC, sobre todo, o sobre fibrosis pulmonar y enfermedades de depósito como silicosis, beriliosis y demás. Los lóbulos pulmonares, recuerden que tenemos 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. Vamos a ver mejor esta diapositiva. El pulmón derecho tenemos el lóbulo superior derecho, lóbulo medial y lóbulo inferior. Vean cómo en la distribución realmente el lóbulo inferior se proyecta en esta proyección postero-anterior o antero-posterior, casi sobre todo el parénquima pulmonar. Entonces, siempre consideren eso. Tengo un video sobre cómo podemos nosotros definir cada uno de estos segmentos, de los 10 segmentos del lado derecho y de los 8 del lado izquierdo. Aquí del lado izquierdo tenemos al lóbulo superior que incluye a la língula, que es esta parte, y al lóbulo inferior, que de la misma forma ocupa casi todo el hemitórax izquierdo. Entonces, aquí están todos los lóbulos. Nada más recuerden eso, que en estas radiografías que vemos antero-posterior o postero-anterior, pues se refleja los lóbulos inferiores en casi todo el hemitórax. Sobre el índice cardiotorácico, pues tenemos que sumar de la silueta cardíaca como tal. Déjenles explico aquí. Podemos trazar una línea sobre la columna y de ahí definir cuál es el punto más distal de cada lado. Aquí está el del lado derecho, el del lado izquierdo, y tomamos en cuenta la mayor amplitud del tórax. Muchos dicen que hay que medirlo sobre el hemidiafragma. Yo considero que se mide, tenemos que tomar en cuenta el punto más amplio, ya que es una relación que guarda el corazón con la amplitud torácica como tal. Eso es el índice cardiotorácico. Si sumamos A y B y lo dividimos entre C, eso quiere decir que esta suma debe ser menor del 50%. Entonces, si tener un índice cardiotorácico menor de 0.5, sobre todo pacientes mayores de 7 años, es completamente normal. Los niños pequeños pueden llegar a tener índices cardiotorácicos más altos de una forma normal. Cuando supera esta suma A más B el 50% de C, nos va a hablar de que ya hay cardiomegalia y el índice cardiotorácico estaría más elevado de 0.5. Hay que tomar en cuenta que esto se mide en posterior anterior. A veces nos dicen que en antero-posterior no se puede medir, pero la verdad es que sí, la bibliografía nos dicen que sí se puede y se debe de medir. Aquí está la línea central que les digo. Este es el punto más distal del lado derecho, el punto más distal del lado izquierdo, la amplitud torácica. Y en antero-posterior se magnifica el corazón por muchas cuestiones técnicas, pero tenerlo más allá de 0.6 sobre todo es anormal. Ahorita vamos a ver esto de las cuestiones técnicas. Entonces decíamos que tenemos la radiografía o tele de tórax postero-anterior y la antero-posterior, que sobre todo son pacientes graves que se toman de forma portátil. Vean cómo aquí este es el tubo de rayos X. Entra por delante del paciente el rayo hacia atrás, que es donde está el receptor, y aquí en posterior anterior el receptor está por delante. ¿Cómo podemos nosotros definir qué proyección es qué proyección? Lo más sencillo es, fíjense en las escápulas y en las clavículas. Vean cómo en esta posterior anterior las escápulas son externas, porque el paciente veíamos que tenía esta posición en donde saca las escápulas de esta proyección, porque pues no queremos que nos interrumpa la visualización de los campos pulmonares. Entonces casi siempre las escápulas son más periféricas en una proyección posterior anterior, a diferencia de esta antero-posterior, en donde vean cómo se suman las densidades de las escápulas sobre los campos pulmonares. Las clavículas en la posterior anterior, por la misma posición que veíamos que adopta el paciente, siempre le dejan aquí cierto grado de visualización de los ápices pulmonares,
a diferencia de de la anteroposterior, en donde no podemos ver más arriba de estas clavículas. Entonces, casi siempre decimos que están muy horizontalizadas las clavículas en la anteroposterior, a diferencia de la posteroanterior, en donde guardan más como una morfología en V. Otra cosa importante es que las anteroposteriores decíamos que son pacientes que están muy graves, entonces casi siempre pues vamos a ver este tipo de imágenes como que bastante patológicas y vean cómo todos estos tienen muchos cables, muchos catéteres, muchos tubos. Aquí vemos otro tubo. Casi siempre, si ustedes ven muchos de todo este tipo de interferencias por cables, por catéteres, esto nos va a hablar de que el paciente está en anteroposterior porque debe de haber mayor sostén ventilatorio, circulatorio al paciente. Entonces es una forma rápida de definir si está en anteroposterior o posteroanterior. No quiere decir que un paciente que se tome en posteroanterior no llegue a tener ustedes todo el conocimiento de las escápulas más las clavículas, pueden llegar a tratar de orientarse un poquito más. ¿Qué es lo que valoramos en póstero anterior que se modifica en anteroposterior? Pues uno es el tamaño cardíaco. Las anteroposteriores, ya que el corazón está más cercano al receptor, está más lejano, perdón, al receptor, el corazón se magnifica. Entonces vean cómo, digamos, este es el mismo paciente, el corazón lo vemos más grande, sin embargo, veíamos que es posible definir si está o no crecido ese corazón. El mediastino también se va a hacer más grande porque se magnifica la silueta cardíaca. Esto porque si ustedes ponen una lámpara y proyectan, si digamos que quieren jugar a las sombras. Si ustedes prenden una lámpara y ponen su mano proyectada en la pared, si ustedes acercan más la mano a la pared, se va a ver más de tamaño real a que si ustedes alejan su mano de la pared, que se va a ver más grande y más borrosa. Es justamente lo que estamos viendo aquí. Entre más alejado esté el corazón del receptor, pues se va a hacer más grande y en este caso también el mediastino se va a hacer más grande. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que el derrame pleural es líquido, entonces, y el neumotórax es aire, entonces va a seguir la gravedad. El líquido en una póstero anterior, pues veíamos que el paciente debe estar en bipedestación o con el tórax lo más erguido posible, el líquido se va a ir hacia abajo. Entonces, en los derrames, pues se va a ir para abajo. Pero ¿qué pasaría en una anteroposterior? Que el paciente está así acostado, el tubo de rayos X está aquí, y veríamos que el aire se va a sumar con el líquido. Entonces, en un anteroposterior no esperen ver un derrame siguiendo la gravedad, o al contrario, un neumotórax que se van a las zonas apicales, sobre todo, pues llega a ser más complicado localizarlos en la anteroposterior y en la anteroposterior, a diferencia de la posteroanterior. También por las sombras vasculares, como se distribuye de forma, de acuerdo, gravedad dependiente, siguiendo a la gravedad, pues decíamos que era más fácil ver arterias hacia las bases, a diferencia de los ápices pulmonares, pero eso no sucede igual en la anteroposterior, ya que tienen una distribución similar hacia los ápices y las bases, entonces es más complicado ver la vascularidad pulmonar en una anteroposterior. Y otra es la burbuja gástrica, que casi siempre la vemos aquí, en anterior y podemos llegar a ver un nivel hidroaéreo que no veríamos en anteroposterior. Y bueno, aquí está otra radiografía para ver si ya pueden identificar qué proyección estamos viendo y si existe cardiomegalia o no. La envían por cardiopatía.
Oigan, doctora, nada más como que esta vez están tomando más tiempo para pensar. Ujú. Ujú. Ok, entonces aquí está la votación. La mayoría dijo que es una proyección anteroposterior y que existe cardiomegalia. Entonces vamos a ver. Ven esta escápula totalmente metida en este campo pulmonar. Aparte está rotada, ¿no? Está bastante rotada. Aquí está la cabeza de la clavícula derecha. Aquí está la apófisis espinosa o proceso espinoso. Y aquí está la cabeza de la clavícula izquierda, súper lejana a esta apófisis espinosa. Aquí tal vez la clavícula no se está proyectando dentro de los campos pulmonares, pero es porque está rotada y sí tiene aquí ápices pulmonares, pero pues, les digo que es muy variable que podamos encontrar en V. Tendremos en teoría que verlo más horizontalizado, ¿no? Pero es una técnica en teoría mala, pero pues el paciente aquí tiene sus cables de monitorización. Entonces, esta es una proyección anteroposterior, sobre todo lo pueden ver con las clavículas, están un poquito elevados los diafragmas y este corazón se ve bastante crecido. Sí, ya dijimos que hasta le podemos sacar índice cardiotorácico a una anteroposterior, pero una forma bastante sencilla de ver que hay cardiomegalia es que vean cómo este ventrículo izquierdo casi está tocando aquí la pared torácica del lado izquierdo. Entonces, definitivamente hay cardiomegalia y es una proyección anteroposterior. Ok, entonces ya nada más voy a tomarme 5 minutos para ver esto rapidísimo. ¿Cuáles son los patrones patológicos en el pulmón? Dicen que es muy sencillo definir esto porque realmente solo hay dos opciones. O una radiografía tiene muchas imágenes blancas que no deberían estar ahí, o muchas imágenes negras. Entonces realmente no es tan complicada, ¿no? La radiología. No es cierto. Estos son los patrones patológicos. Aquí tenemos las lesiones que son más radiopacas o más blancas y las lesiones que son más radiolúcidas. Ahorita vamos a ver eso. Ahora, he explicado todas estas lesiones porque en el pulmón todas las patologías se presentan de la misma forma. Entonces a veces nos dicen que por qué no les damos diferenciales muy exactos si pues nosotros sabemos radiología, ¿no? Pero se presentan de la misma forma. Por ejemplo, aquí vean cómo vamos a ver desde una neumonía, infarto pulmonar, hemorragia pulmonar y edema pulmonar. Y todas pues se van a presentar como imágenes blancas, realmente. Vean aquí esta radiopacidad, aquí basal, aquí de distribución difusa bilateral. Aquí hay una más apical, pero vean cómo se parece a esta. Y aquí esta opacidad que pues se parece a todo lo demás, ¿no? Entonces, si ustedes no nos brindan un contexto clínico, realmente les vamos casi a reportar que hay opacidades y pues no sabemos si es una hemorragia por vasculitis, trauma o si es una neumonía. Si ustedes ya nos dicen así como que hay paciente que se sospecha neumonía adquirida en la comunidad o fiebre o es un paciente conocido con no sé, síndrome de Goodpasture, lupus, o es un paciente que tiene sospecha de trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar, es más fácil que nosotros les demos una orientación diagnóstica más adecuada. Las lesiones radiopacas se refieren a que la densidad de esas lesiones está incrementada y por lo tanto la iluminación pulmonar pues disminuye, o sea, el tórax se va a ver más blanco. Las cuatro principales es la consolidación, la telectasia, el nódulo o masa y el patrón intersticial. Consolidación se refiere a que el espacio aéreo, o sea, los alvéolos, se ocupa ya sea por sangre, aire, células, pus, lo que sea que llene los alvéolos le va a dar este aspecto más radiopaco. Típicamente decimos que la consolidación tiene bordes mal definidos y presenta algo que se llama broncograma aéreo, que es la posibilidad de ver los bronquios los bronquios rodeados de esos pulmones que están ocupados por algo que les dije. Nosotros no podemos definir si esto es pus o es sangre o es incluso grasa, a veces en neumonías lipoides,
Entonces, por eso es importante que nos den siempre datos clínicos. Aquí está la consolidación en radiografía y en tomografía. Aquí está lo que les decía del broncograma aéreo. Vamos a ver los bronquios rodeados por los alvéolos ocupados. Entonces, aquí todas estas imágenes radiolúcidas que vemos como muy ramificadas, aquí es más fácil verlo. Esto es el broncograma aéreo. Si ustedes ven broncograma aéreo, casi es seguro de que están viendo ustedes una consolidación. Vean además como los bordes son bastante irregulares. Nada más se hacen los bordes regulares cuando estas consolidaciones tocan cisuras, particularmente si viéramos, por ejemplo, una consolidación del lóbulo superior derecho, veríamos que tiene un límite bien definido si estuviera tocando a la cisura horizontal. Pero en este caso, pues los bordes son mal definidos y ven cómo se borran los vasos. Aquí sí vemos vasos pulmonares o arterias pulmonares y aquí pues se borran completamente. Vamos a ver este último caso. Es un paciente con estado confusional. Analizan aquí los criterios de calidad y qué proyección estamos observando y cómo procederían ustedes. Ok, entonces aquí están los resultados. Estamos viendo una proyección AP y solicitarían repetir el estudio. Ahorita vamos a ver. Entonces, eso sí es una proyección AP, está rotada, no vemos no vemos mucho espacio apical hacia pues, los ápices, entonces están horizontalizadas estas clavículas, quiere decir que están más hacia la periferia. Vemos aquí algo de escápula metiéndose al campo pulmonar, aquí no tanto, pero está rotadísima, ¿no? Esta proyección. Aquí podemos notarlo con la distancia hacia, ni siquiera vemos mucho los procesos espinosos, pero pues sí, vean cómo hay más hemitórax de este lado que de este lado, entonces definitivamente está rotada. Ahora les pongo eso porque a veces nos ponen como diagnóstico de envío descartar patología. Entonces eso como que a nosotros no nos va a servir mucho. Estado confusional, pues que pudiera ser mil cosas, ¿no? Entonces uno asume, por ejemplo, que sería una infección. En este caso era lo que querían descartar con el paciente, que no tuviera neumonía adquirida en la comunidad. Entonces vean cómo estamos viendo aquí una consolidación con broncograma aéreo. Entonces ya esto nos explicaría de que este paciente probablemente tiene neumonía. Está mal tomada, toda rotada la radiografía, pero algo que les digo es que, por ejemplo, si esto ya es diagnóstico, ¿de qué nos serviría volver a repetir el estudio? Realmente, entonces, yo personalmente nunca mando a que se repitan estudios a menos que de plano estén súper mal hechos, pero esto ya me está diciendo aquí de que hay una consolidación. Le llamé al médico, sospechaban neumonía, les decía, ok, sí tiene una neumonía lobar, pues aquí ya solo procede uno a tratar el paciente, ¿no? Entonces, estas se las pongo nada más para que vean que no porque la técnica sea mala, eso quiere decir que deben de solicitar a fuerza que se repita el estudio, ¿no? Incluso aquí ven, hay un derrame pleural paraneumónico. Ya esto era muy claro de que era una neumonía adquirida en comunidad. Bueno, ya vamos a ver nada más esto rapidísimo. La telectasia es igual un patrón radiopaco que estamos viendo aquí, pero usualmente no se ve broncograma aéreo, se borran, eso sí, se borran los vasos, pero vean cómo tiene bordes bien definidos. Aquí está súper bien definido aquí el borde, porque es un colapso de la vía aérea, y cuando hay atelectasias de todo un lóbulo, forman patrones como en triángulos muy
muy característicos de cada lóbulo que se esté colapsando. Entonces ya cuando vean atelectasias como tema, ya van a ver qué patrón sigue cada colapso. Pero bueno, vean cómo no hay broncograma aéreo, sobre todo aquí en esta tomografía, pues no estamos viendo broncograma aéreo y tiene bordes bien definidos. Nódulo y masa se refieren a opacidades que se proyectan sobre el parénquima pulmonar, que pueden estar en relación a las estructuras del mediastino, del pulmón o de las estructuras extrapulmonares, como puede ser pleura, costillas, tejidos blandos. Estas opacidades que miden menos de 3 centímetros son nódulos, como este de aquí y este que vemos aquí. Y cuando miden más de 3 centímetros son masas, como esta no es la misma porque esta está del lado izquierdo y está del lado derecho, pero es para ejemplificarles cómo es una opacidad que mide más de 3 centímetros. Esta probablemente está aquí pegada hacia el mediastino. Y aquí pues vemos que está francamente pegada hacia el mediastino. La causa más común de nódulos y masas son cánceres pulmonares y luego serían lesiones benignas como pueden ser granulomas o amartomas pulmonares. Entonces siempre consideren que nódulo no significa a fuerza cáncer pulmonar porque hay nódulos benignos y desgraciadamente en el diagnóstico diferencial de nódulo pulmonar realmente hay como 50 causas de nódulos. De hecho en mis videos hablo un poquito de esto. Ahí si luego quieren revisarlo. Entonces aquí estamos señalando cuáles son los nódulos y masas que estamos viendo aquí. Son radioopacos. Patrón intersticial es algo súper complicado. Realmente además se los voy a mencionar así de rápido. Tenemos 6 diferentes tipos de patrón intersticial, pero ven aquí cómo la consolidación la consideramos como un tipo de patrón intersticial. Esto es un tema que yo creo que es nada más para los radiólogos, pero bueno, deben de conocer que existe. ¿Por qué se llama intersticial? Porque afecta al intersticio pulmonar que forma como tal anatómicamente al lobulillo pulmonar secundario, que son estas imágenes poliédricas que estamos viendo aquí o estamos definiendo aquí en esta pieza patológica. Entonces, aquí está radiológicamente cuál correspondería al lobulillo pulmonar secundario. Y a veces nunca me van a escuchar a mí decir infiltrado porque de acuerdo con los radiólogos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias está mal ocupado el término. Entonces, realmente nosotros decimos o patrones pulmonares o patrones intersticiales o patrones alveolares, pero infiltrado realmente no les recomendaría que ocupen esa palabra, aunque la verdad la van a ver utilizada muchísimo. Entonces aquí vamos a ver los diferentes tipos de patrones. Van a ver cómo es bastante complicado. Esto es un acercamiento de esta base pulmonar. Estamos viendo aquí un patrón reticular septal. Son líneas septales, en este caso en una insuficiencia cardíaca, que llamamos líneas de Kerley. Todas estas líneas que vemos hacia la periferia son patológicas. Habíamos dicho que no debíamos de ver imágenes tan reticulares hacia los tercios distales del parénquima pulmonar. Entonces todo esto pues es patológico. Aquí estamos viendo el patrón reticular que en lugar de estar formando las paredes del poliedro, está entre todo ese poliedro como tal. Entonces, por eso es diferente al patrón septal. Vean cómo es como forma como imágenes como de un poquito de panal de abejas. Entonces, esto es un patrón reticular, que vean cómo se podría un poquito, si no sabemos diferenciarlo, lo podremos confundir como con una consolidación, por ejemplo. El quístico, aquí vemos muchas burbujitas radiolúcidas o negras que están aquí proyectándose sobre el edema pulmonar, completamente anormales. La verdad es que es bien difícil ver patrones intersticiales. El patrón nodular, vemos aquí muchos puntitos de los dos lados. Este es como tal el patrón retículo nodular. A veces cualquier cosa le llaman patrón retículo nodular, pero esto es un patrón retículo nodular real.
Luego tenemos ahorita con el COVID-19, este es el patrón más importante que hay que conocer, las opacidades en vidrio deslustrado que no borran vasos y la consolidación, que les digo que extrañamente es también patrón intersticial, que sí está borrando vasos, tiene bordes mal definidos y forma broncograma aéreo. Luego aquí tenemos el patrón en empedrado loco, que es la suma de opacidades en vidrio deslustrado, que veríamos aquí como más radioopacas, más líneas septales que están formando aquí los poliedros del lobulillo pulmonar secundario. Les digo que es un poquito complicado eso del patrón intersticial, entonces nada más considérenlo. Y ya por último, las lesiones radiolúcidas pueden llegar a tener pared o no tener pared. La densidad es baja y la iluminación pulmonar, por lo tanto, está aumentada porque vamos a ver al pulmón más negro. Las lesiones de atenuación baja con pared son principalmente estas 5. Vamos a verlas primero con su aspecto en tomografía para que sea un poquito más fácil reconocerlas en radiografía. La bula tiene una pared muy delgada, pero casi siempre está acompañada de enfisema. La cavitación tiene una pared gruesa mayor de 3 milímetros, casi siempre ocurre por alteraciones vasculares o infecciosas. Los quistes son el quístico de pared bastante delgada, pero son propias de patologías muy específicas, un poquito raras, como histiocytosis de células de Langerhans, neumonías, algún tipo de neumonías intersticiales, entonces realmente no las van a ver tanto en la práctica clínica. Neumatoceles, vean cómo es casi lo mismo que una cavitación, o podemos llegarla a ver como un quiste o con una bula, pero aparecen en pacientes que tienen patologías muy específicas, por ejemplo, pacientes pediátricos con sobreinfección por Staphylococcus aureus o cuando hay laceraciones pulmonares. Entonces, casi podemos decir que neumatocele se puede parecer a una bula, se puede parecer a una bula o una cavitación o un quiste. Y finalmente tenemos la panalización, que son muchos quistes que además están engrosando los espacios septales. Aquí está la representación por radiografía. Vean cómo esta pared es delgada. Entonces esto es una bula. Aquí vemos una cavitación. Esta es la cápsula de esta lesión con radiolucidez central. Todos estos quistes que son como pequeñas bolitas radiolúcidas. El neumatocele, que vean que realmente es casi como una bula, pero recuerden que la bula debe de coexistir con enfisema. Y panalización, que es un patrón intersticial muy inespecífico. Finalmente, sin pared, las lesiones más clásicas es el enfisema pulmonar asociado, por ejemplo, a EPOC o asociado a enfermedades genéticas, como pudiera ser la deficiencia del alfa-1 antitripsina. Ven cómo está aumentado el volumen pulmonar y la radiolucidez en todo el pulmón está aumentada. Es más negro este pulmón. Entonces, aquí vemos todo este pulmón muy negro en esta tomografía. Por ejemplo, esto sería, digamos que se parece más a la estructura que debería tener el pulmón normal y todo esto son espacios alveolares destruidos. Entonces, como tal, no tienen pared. Por eso las consideramos como lesiones de baja atenuación sin pared. Entonces, ya esto nada más fue una breve como introducción a las lesiones patológicas pulmonares. Obviamente ya de ahí se van a ver muchísimos más cosas. Bueno, finalmente ya nada más que les quiero comentar, que vean de adentro para afuera, de afuera hacia adentro. Ustedes encuentren la forma de analizar una radiografía de tórax que les funcione a ustedes, porque pues, realmente no es una receta de cocina, y lo que los radiólogos realmente hacemos es pues seguir, no somos tan estrictos de tener como un checklist de ir viendo cosa por cosa, pero eso sí tenemos siempre todas las estructuras. Reconozcan las radiografías normales porque yo creo que es lo más difícil de definir. Si a veces un paciente puede ser normal y nosotros estamos viendo muchas sombras o muchas cosas radiolúcidas, cosas radioopacas, pero resulta que al final nos dicen que es normal. No todo es patología, pero de todos modos reconozcan los principales patrones patológicos que acabamos de ver bastante rápido. Todo eso les va a dar la llave para las alteraciones pulmonares. Ya derrame pleural y todo eso es extrapulmonar, entonces eso ya es otro tipo de patologías. Y sobre todo, nunca duden en
considerar interconsultar con radiología. Cuando hay imagen, si van con el radiólogo, yo creo que siempre les va una buena orientación y traten también de darnos datos clínicos para tratar de llegar a los diagnósticos más precisos que se puedan. Y bueno, es todo. Muchas gracias por su atención. No, pues muchas gracias a usted, doctora. Estuvo muy interesante la plática. Creo que muy completa, la verdad. Y yo no sé si alguien tenga alguna duda del público. Sí, adelante. Bueno, creo que Emilio había levantado la mano a la mitad de la sesión. Pero no sé. Sí, no, pero se respondió a mí, sí. Sí, durante la sesión se respondió. Gracias. Ok. Sí. Bueno, igual, no sé si puede repetir súper rápido la parte hice una pregunta de la silueta cardiomediastinal. O sea, ¿cómo lo tenemos que ver? ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, claro que sí. Denme un segundo. Ok, aquí está. Vamos a repetir otra vez los componentes. Son los vasos, más que decir vena, o los vasos brachiocefálicos o las venas nominadas, arterias innominadas del lado derecho. Luego sobre el bronquio vamos a ver aquí un pedacito de la ácigos, que aquí no la puse, pero es importante reconocer cuando se hace aquí como un botoncito más grande, es la vena ácigos que se dilató, que está sobre el bronquio derecho. Luego tendríamos a la vena cava superior en esta parte que corresponde a esta de aquí. Algunos, como vimos ya cuando se desenrolla la aorta, llega a formar la aorta por su porción ascendente, llega a formar parte de la silueta cardiomediastinal, entonces hay que considerar que la podríamos ver aquí. Este tubito que siempre vamos a ver aquí va a ser la arteria pulmonar derecha interlobar descendente, pero bueno, esta no es como tal parte de la silueta cardiomediastinal, pero es importante reconocer que la vamos a ver aquí. Luego vamos a ver la aurícula derecha, que va a ser la que nos va a formar casi toda esta porción inferior de la silueta cardiomediastinal, y a veces la vena cava, llegamos a ver luego una pequeña extensión aquí, que sería la vena cava, pero inferior. Del lado izquierdo, los vasos subclavios, más que arteria o vena, pensemos como vasos subclavios. Luego, el botón aórtico. Abajo, aquí decíamos que este es el ilio. Junto al ilio está el botón de la pulmonar. Luego, la aurícula izquierda, que llega a formar aquí una pequeña, un pequeño botoncito a veces. En gente joven no tanto en esta radiografía. Y luego el ventrículo izquierdo, que es el que nos va a formar la mayor parte de la silueta cardiomediastinal. Siempre nada más recuerden que el ventrículo derecho no forma parte de la silueta cardiomediastinal porque estaría aquí en medio. Entonces, ni derecha ni izquierda. Nada más, sobre todo en cuanto a cámaras cardíacas, piensa en aurícula derecha del lado derecho, aurícula izquierda del lado izquierdo y ventrículo izquierdo del lado izquierdo. Súper, muchísimas gracias. No, de nada. Listo. Bueno, si nadie tiene más preguntas, eso sería todo. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por dedicarnos el tiempo, doctora. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Nombre de qué? Sí, la verdad estuvo